Roberto, señalar que el padre Láutico García pertenecía a la orden de los jesuitas. Es la orden más amplia, más culta, más disciplinada que tiene la Iglesia Católica. Dio muestras de ese talento a través de sus charlas radiofónicas y a través de las misas. El padre Láutico García, inclusive, debo decir que este Papa, ¿verdad?, Francisco, es miembro de la orden de los jesuitas, brillante, es el primer jesuita que llega a Papa, y no es por falta de capacidad, era que no eran tomados en cuenta para esto. Se consideraba que debía de venir ahora un Papa que limpiara en algo la imagen de la Iglesia. Pero lo más importante que yo quería decir es que era un teólogo notable, perteneciente a la no menos notable orden de los jesuitas. Don Álvaro, varios oyentes, además de esto, habían hablado de la política de pies secos y pies mojados. ¿No sería aquella política implementada por los Estados Unidos que beneficiaba a los cubanos que lograban pisar la costa de los Estados Unidos? Porque fíjate una cosa, yo pensé en eso, pero no, digo que no, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. Porque, ¿qué pasó? Llegó un momento en que la rivalidad era tan grande, el odio por la revolución era tan grande, la oposición a la revolución era tan grande, que el que desde Cuba llegara en donde llegara, desde que pisara tierra, desde que saliera del mar, ya automáticamente se convertía en ciudadano de los Estados Unidos. Oye eso, gente que es tan celosa con su ciudadanía y sus costumbres, sus tradiciones, de que llegar en una lancha de esta, llegar en cualquier tipo de embarcación y pisar suelo de Estados Unidos a través de una de sus playas, eso convertía a esa persona en un pie descalzo. Ahora, si además de eso está lo otro, que tú dices que quizás también lo dijeron porque era tan grande la rivalidad con la revolución cubana, que hasta caían ahí desacreditados los que cometían el pecado de desembarcar en suelo estadounidense. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Díaz. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Santo de Bayona. Yo quiero hacerle una pregunta, don Álvaro. Adelante, Santo. Don Álvaro, ¿cómo Jaimito padre sobrevivió de la garra de Trujillo? ¿Quién? Jaimito. Jaimito padre, ¿cómo vivió? Jaimito. ¿De quién se trata? ¿Padre de quién o cómo se llamaba? Solo dijo Jaimito, don Álvaro. Así no, porque así queda mal el programa y la emisora, y particularmente yo, de estar hablando de cosas que no se explayen, no hay apertura, es casi un cuento. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Félix de Moca. Su pregunta, Pérez. Dice que se puede abundar un poco sobre las Termópilas. ¿Cómo? Sobre la batalla de las Termópilas o el paso de las Termópilas. Sí, el paso de las Termópilas, el imperio persa ganó con unos 30,000 hombres, ¿verdad? Los rebeldes, ¿verdad? Se sublevaron y hubo una guerra terrible. Fueron traicionados porque la única vía que existía para ellos, me refiero para fines de los enemigos de las huestes que dieron muestras al mundo de un valor extraordinario, era penetrar por el lado sur, por un paso que se llamaba el paso de las Termópilas,
¿verdad? Y entonces vino esta delación, vino esta indiscreción, donde un miembro del ejército adversario reveló la forma de penetrar, y el ejército persa penetró y mataron ahí a todo el que hizo oposición en la batalla de las Termópilas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Gonzalo Soriano desde Arenoso. Su pregunta, Soriano. Pregúntele por favor a don Álvaro, 2 momentos memorables de Rico Carti y de Guayubín Olivo en la pelota dominicana. Rico Carti, el gran Rico Carti, ganador de un título de bateo en la Liga Nacional, el segundo en ganarlo. El primero fue Mateo Rojas Alou, y él fue el segundo en ganar un título de bateo con, si mal no recuerdo, 370. Adolfo Ricardo Carti, el Rico. En cuanto a Guayubín Olivo, bueno, que se consagró, se estableció como el lanzador más controlado de la historia del béisbol dominicano. Diomedes Antonio Olivo, Guayubín. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Mení Cabrera, del Monte de Villa González. Su pregunta. Me gustaría que don Álvaro explique las principales diferencias entre la política de derecha y la política de izquierda, y de cuál de estas se podría representar más el presidente Abinader. No, yo no voy a opinar sobre eso, porque ya usted mezcló la parte política, el proceso electoral, a un candidato extraordinario, a quien hay que derrotar el que quiera derrotarlo, que es a Luisito Abinader, pero eso se verá cuando venga el proceso electoral. Pero mientras tanto, usted busca inteligentemente una respuesta de mi parte que favorezca a ese candidato, y yo me niego a ser utilizado. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pedro Genao, Santo Domingo Este. Adelante, Genao. A don Álvaro, el profesor Juan Bosch, es cierto que Trujillo lo quería para que participara en su gobierno. Se habla de que hasta lo quería nombrar diputado y por eso sale de decir. No. Lo que pasa es que don Juan se estableció como uno de los grandes escritores, de los grandes intelectuales, sobre todo de las grandes figuras de las letras establecidos en el extranjero, porque estaba en el exilio, y en un momento dado Trujillo le mandó un piropo de que si quería regresara, y que escogiera la posición que él quería, que él quisiera. Y don Juan, claro, tenía sus pensamientos, sus ideas muy claras, y en eso consistía el que se negaba a regresar a República Dominicana sin importar lo que se le ofreciera. Saludos, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen o apagar el radio un momento para que puedas decirnos su nombre y desde dónde nos llama. Saludos. ¿Quién nos habla? Habla Alberto por aquí, carretereando. Su pregunta, Alberto. Don Álvaro, ¿es cierto que el papamóvil fue inventado por un dominicano? Fue inventado por un mayor general que en ese momento era secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Todavía no había lo de ministro de Defensa y estas cosas. Ese general, que está vivo y está activo escribiendo, ¿verdad?, es el autor del papamóvil para el primer viaje de los 4 que hizo el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, a la República Dominicana. Pero, como le digo, un mayor general que fue nada más y nada menos que secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Germán Toledo de Atillo San Cristóbal. Su pregunta, Toledo. Sí, por favor, don Álvaro, yo quiero saber del Hotel Matún en Santiago. La el historia histórico del Hotel Matún. Inclusive con una zona que nada más se permitía
hospedar a los presidentes. Después se pasó al caso del doctor Pella Gómez, un hotel tradicional donde iba mucha gente, sobre todo iban muchos contertulios, muchos literatos, filósofos, poetas, declamadores y también, como no, artistas de media voz, guitarristas, etcétera. Un hotel, yo siempre he propugnado por el rescate del Hotel Mercedes, porque es parte de la historia de Santiago y parte de la historia del país, un hotel lleno de tradiciones. Última de esta ronda. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Roberto. Desde Bonao les habla José Luis Dilonet. Adelante, José Luis. Gracias, Álvaro, por toda esa experiencia que usted nos da a este país que tanto necesitamos. Su pregunta, Álvaro, una preguntita. Nos hemos movido bastantes veces a la ciudad capital, frente a la presidencia, hacer movilizaciones para que quiten estos medidas aquí. ¿Qué es lo que pasa que no lo quitan? Al procurador faría... Pero ¿cuál es la pregunta? O sea, yo no pude captar nada, don Álvaro, no sé usted. Fue un asunto personal, más bien, en contra de un alto funcionario. No merece respuesta. Bueno, nos vamos entonces a una pausa. Regreso, continuaremos recibiendo las preguntas de nuestros oyentes. Francis.